Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, como siempre, es un placer saludarlos. Hoy martes 27 de abril tenemos un programa muy completo, muy variado, los invitamos a que nos acompañen. Un saludo a todos allá en cabina que hacen posible esta transmisión. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lenguas de seña mexicana, y vamos a arrancar, por supuesto que en estos años que ya prácticamente estamos en el segundo de confinamiento y de pandemia, esta se ha vuelto protagonista no solo de el acontecer cotidiano y en la nueva normalidad, sino también del periodismo. Y en el fotoperiodismo se han destacado dos figuras, una de un danés, el maestro Nissen, y otra de un mexicano, Iván Macías, quien se dio la tarea de retratar el gran trabajo de los médicos que han hecho frente a la pandemia, y ahora la Fundación World Press Photo le ha otorgado el segundo lugar por la imagen COVID-19 First Order. Los invito a conocer su historia. El rostro de una enfermera marcado por el equipo de protección contra el COVID-19 que exhibe las huellas y heridas de trabajar en la primera línea de batalla contra la pandemia del fotógrafo mexicano Iván Macías obtuvo el segundo lugar del World Press Photo en la categoría de retrato individual. O sea, en ese momento me sentí muy orgulloso de mi trabajo, de todo lo que me había costado este proyecto. Dije, o sea, sí valió la pena todo el esfuerzo que hice para poderlo lograr. Y bueno, ya cuando gané, pues, o sea, no cambié de emoción. Este proyecto fue su primer trabajo documental. Nació de la necesidad de registrar el esfuerzo de los médicos durante la primera oleada de la pandemia en México. La idea fue mostrar lo que hacen los doctores dentro de los hospitales, generar empatía hacia su labor, hacia esa nueva normalidad que se estaba dando en aquel momento. Entonces, yo lo que quería mostrar es eso, o sea, desde adentro, cómo se ven, cómo viven, cómo sienten, cuáles son sus miedos, que trabajan, toda esa parte. Durante 2 días, el egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM capturó más de 200 fotografías de los trabajadores de la salud durante su jornada laboral. Minutos antes de terminar la sesión, esperó la salida de los médicos y se encontró con el rostro de la doctora Katia Palomares. Entonces yo estaba en ese espacio esperando que salieran para hacer las fotografías, de cómo documentar cómo se iban quitando poco a poco las capas de protección. Y justo cuando esa doctora se quitó la mascarilla, yo la vi y dije, ay, está muy impresionante las marcas que tiene en su rostro y el cansancio que estaba mostrando. Entonces, o sea, se estaba quitando todo el demás equipo de protección, y en ese momento dije, a ver, voltea, y se paró, y ahí fue cuando hice el clip, ¿no?, de la fotografía. Y para mí justo representa toda esa chamba. La fotografía, que fue tomada el 19 de mayo de 2020, se titula Primera línea contra el COVID-19. Formará parte de un libro en el que se incluirán las mejores imágenes de este proyecto. Noticias 22, Óscar Cortés. Imágenes muy poderosas que nos invitan a la reflexión y a reconocer el trabajo de todos estos doctores y doctoras, personal médico que está en primera línea combatiendo a la pandemia, y por supuesto también imágenes que de alguna manera nos alimentan la esperanza. La de Matt Nissen, el danés que se llevó el primer lugar, es una mujer de la tercera edad abrazando a una enfermera detrás de un plástico. Son fotos muy poderosas, insisto, conmovedoras, y que deben también motivarnos a seguirnos cuidando hoy más que nunca. Estas imágenes pronto también se estarán exhibiendo en el Museo Franz Mayer, así que estén muy al pendiente. Y a propósito de fotoperiodismo, Krista Crowley, que es una de las de mayor renombre en nuestro país, en su trayectoria tuvo la oportunidad de capturar la esencia de 3 expresidentes mexicanos. A partir de esta colección fotográfica, Elsie McField hace un análisis de la solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo. Más de 25 años capturando imágenes con su lente para el diario 1+1 generaron un acervo de una fotógrafa alemana afincada en México, y que ahora la investigadora Elsie McField analiza y presenta en el libro La solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo de Krista Crowley. El volumen se centra en las imágenes que Crowley hizo de 3 expresidentes mexicanos entre 1976 y 1994. Elsie en este libro analiza y reconoce cosas en las fotos que yo a lo mejor intuitivamente
retraté, pero en el momento, en el hecho mismo, yo no estuve consciente de muchas de estos factores que ella en 3 años analizó, se metió en el archivo y encontró unas cosas que a mí misma me sorprenden muchísimo. La investigadora Elsie MacPhail se vale de diversos recursos metodológicos y teóricos, como la historia del arte, la estética y la sociología, para someter a un análisis el trabajo de Caury. Yo tenía una relación cercana, sobre todo a López Portillo y Salinas, y entonces pues al periódico en aquella época le convenía que tenía una fotógrafa que tenía más acceso que el normal fotógrafo de todos los demás periódicos. Entonces, como había yo cubierta la campaña de López Portillo, a la cual me mandó Manuel Becerra Costa cuando todavía era subdirector del Excelsior, pues yo conocí en esta campaña al mismo presidente y todo su gabinete. Entonces, pues estos luego formaron parte del gobierno con López Portillo y de alguna manera, pues me tenían confianza en que iba a ser mi trabajo como fotógrafa, siempre como fotógrafa y siempre en relación a lo que fue mi fuente de trabajo, que fue el 1+1. La inmediatez y urgencia de dar un clic para capturar el momento y la personalidad de estos 3 mandatarios se vuelve en Krista Caury un ejercicio automático de periodismo, oficio e intuición para incluso ver el futuro inmediato. Un ejemplo muy fácil. Si había una escalera para subir a un temblete, Salinas se lo chutaba corriendo, 3, 3, 3 y subía. Con López Portillo, si en alguna calle o un camino había un charco, tú ya sabías de antemano que López Portillo iba a brincar encima de este charco. Es algo intuitivo que tú sientes con tu cámara. Tu ojo es poder. Tu cámara es poder. El momento en el cual tú estás en ese suceso es un poder y donde tú publicas, al fin y al cabo, es el más grande poder. La solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo de Krista Caury es una edición de la Universidad Autónoma Metropolitana y Editorial Terracota. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y cambiamos de tema y vamos sirviendo la mesa para nuestra sección de enfoques de esta noche, porque la Universidad Nacional Autónoma de México ha presentado el programa México 500, una iniciativa que se suma a las conmemoraciones por los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan y la consumación de la Guerra de Independencia. Aquí una muestra de las actividades que se van a llevar a cabo. Convocados por la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de Investigación Científica y la Coordinación para la Igualdad de Género, presentaron hoy en línea el programa México 500, con el que la Universidad Nacional Autónoma de México conmemora, reflexiona y analiza los 5 siglos de la caída de México Tenochtitlan. El programa está organizado en 3 ejes temáticos principales: el histórico social, el cultural artístico y otro dedicado a la reflexión sobre el presente. Foros, jornadas y encuentros forman parte de las actividades académicas. Por ejemplo, el seminario Descolonizar la Identidad, Descolonizar la Educación. O sea, en estas actividades, la decolonización, el tema de la decolonización ha sido muy importante también, ¿no? Nos estamos planteando para el Encuentro Internacional de Cátedras, para la revista UNAM, porque, ¿sabes? También damos a veces por hechos la información o la información o la historia recibida. El programa México 500 está concebido de manera digital, presencial e híbrida. Para el primer semestre de este año se planean predominantemente actividades a distancia, que en el segundo irán complementándose con otras presenciales. Se lleva a cabo desde febrero de 2021 hasta junio de 2022. Las actividades, su programación y difusión se apoyan en el sitio electrónico, que además fungirá como un repositorio de los materiales generados. México500.unam.mx está enlazado con repositorios universitarios y pues con Memórica del gobierno federal, que también ha trabajado mucho en ese sentido. Pero además, en esta página web vamos a poder ver
todas las actividades, toda la agenda. Cine, danza, teatro, diplomados y cursos, un juego de video para dispositivos móviles y una rodada también son parte de las más de 250 actividades programadas hasta el momento y a las que se sumarán otras. Los más de 100 recintos editoriales enmarcados en la UNAM también tendrán una participación a través de un catálogo. Entonces, todas estas publicaciones van a estar en este catálogo digital. Y luego sí que se están haciendo 2 colecciones específicas, México 500 y una serie que a mí me gusta mucho porque me parece que el género de las biografías es un género que sí tiene oportunidad en el mercado editorial mexicano, pero que hemos trabajado poco editorialmente, pues que son eso, las biografías. Entonces vamos a tener 15 biografías en una serie que se titulará Atado de Vida. Uno de los proyectos con los que participa TV UNAM es la serie Cosmovisiones. Esta serie está planteada, la propuso el doctor Pepe Franco y ha trabajado con biólogos, antropólogos, o sea, está trabajando con el Instituto de Biología, el Instituto de Antropológicas, el Instituto de Ecología, por supuesto históricas, para plantear mesas temáticas sobre las cosmovisiones en el mundo mesoamericano. En el contexto de estas conmemoraciones, surge un nuevo recinto, el Centro Xatliloli, en Tlatelolco, último bastión de la resistencia del México Tenochtitlan, y donde se ubica el centro universitario del mismo nombre. En este recinto, que va a tener una programación artística, cultural y de extensión académica, se va a albergar el Fondo Universitario de Arte Indígena Antiguo. Todo el fondo universitario que estaba pues desperdigado va a venir a resguardarse aquí. Además va a tener un centro de documentación, ¿no? Y publicaciones específicas en ese sentido. Todas las actividades del programa México 500 de la UNAM pueden consultarse en el sitio web mexico500.unam.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, una programación muy completa y hay que seguirla de cerca. Antes de la pausa les platico que la dramaturga, docente y narradora Gabriela Inclán obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021 por su trayectoria. Así lo informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. De acuerdo con las palabras del jurado, este galardón se le entrega a la autora para acreditar a quien ha mantenido una trayectoria de vida dedicada a la dramaturgia. Recordemos que la autora mexicana ha escrito más de 35 obras de teatro y su trabajo escénico se ha montado en diferentes países como Francia, Cuba, España e Inglaterra. Enhorabuena para Gabriela Inclán. Y con esta información nos vamos a una brevísima pausa. Sigan con nosotros. El Laboratorio Arte Alameda recupera 4 piezas que forman parte de la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Ahora este espacio las exhibe de manera conjunta con una colección de obras de arte contemporáneo para establecer así un diálogo entre el pasado y el presente. Vamos a echarle un ojo. 4 obras virreinales creadas por Baltasar Echeveivia y Juan Ruiz Morlete, que permanecieron a la Pinacoteca Virreinal de San Juan Diego, edificio que actualmente aloja el Laboratorio Arte Alameda, regresan después de 20 años de formar parte de la colección del MUNAL para dialogar con obras contemporáneas en la muestra titulada Rehabilitar el Lab. Regresan solamente brevemente a hacer un diálogo entre el pasado y el presente con artistas contemporáneos mexicanos. Tania Candiani, con una pieza hermosa, nueva, de 3 canales en video y 7 canales sonoros, que se llama For the Animals, para los animales, que no se había mostrado en México y que de hecho se presentó durante la cuarentena en Phoenix, Arizona. Entonces es una gran oportunidad de ver esta obra en diálogo con una pieza de 2 ermitaños de Echeveivia, una preciosidad de comparación entre las visiones alrededor de los animales, sus usos y desusos históricos. También tenemos una pieza muy bella, un gobelino inmenso que está en la Capilla de Dolores del artista mexicano Antonio Vega Macotela. Ocupa todo el espacio de la capilla. Ahí el diálogo del pasado y el presente es obviamente con la arquitectura del espacio, pero también con un poema de Sor Juana Inés de la Cruz del mismo periodo de los artistas Morlete y Echeveivia.
relativamente, es decir, siglo XVII, siglo de oro, que se llama Incendio. Y finalmente invitamos al artista Edgardo Aragón a presentar una nueva pieza que él hizo durante la pandemia que se llama Adictos, y una pieza que tiene un par de años, que es un video, se llama Hombre Invisible, El Paso, Hombre Invisible. Y en ambas se empieza a establecer como una cartografía experiencial de cómo los territorios se hacen y se deshacen, en relación también a la desaparición del hombre y del cuerpo, de la mujer, del ser indígena en todos los territorios de las Américas, pero en particular en el territorio del norte de México hasta Alaska, que da pie a la noción de el viejo oeste que vemos en las películas como un espacio vacío. La muestra permanecerá hasta el 26 de junio en el Laboratorio Arte Alameda. Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito de este poder que tiene el arte para entablar diálogos, como lo podemos apreciar aquí entre el presente y el futuro, ¿qué me dicen de la arquitectura de las grandes ciudades, de cómo el pasado nos va hablando en nuestro entorno? Así ya también comenzaron las actividades del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2021, un encuentro que a lo largo de 6 meses reúne distintas voces de diversas disciplinas y prácticas para así poder reflexionar sobre precisamente cómo nos hablan las ciudades del pasado y del futuro. El Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2021, que organiza la Revista Internacional de Arquitectura y Diseño Arquine, se lleva a cabo a la distancia y con un programa de actividades expandido de abril a septiembre, con la misión que lo caracteriza, es decir, difundir las voces de arquitectos, diseñadores, artistas, escritores y funcionarios públicos que reflexionan sobre las ciudades, las construcciones que las habitan y su relación con la sociedad. Este año, su oferta cultural incluye la presentación del libro Primer Edificio Moderno en México, de Juan Manuel Heredia. 1929, ahí sí, no sabemos exactamente cuándo se terminó, pero en 1929 los planos se firmaron y se enviaron de Suiza a México. Un par de arquitectos suizos, Paul Artar y Hans Schmidt, hicieron una casa para 2 familias suizas, muy conectadas porque era hermano y hermana, casado con hermano y hermana, y se hicieron unas casas gemelas en la colonia, creo que es la Narvártula del Valle, donde está ahora la Clínica 28 del Seguro Social. Ya la casa ya desapareció, pero ahí estaba esta casa. Y Juan Manuel nos cuenta con todo detalle desde por qué la encargaron, cómo se construyó por correspondencia, cómo fue recibida después y cómo termina desapareciendo, ¿no? Entonces, muy interesante. Es casi, tiene algo de novela de detectives dentro de lo que cabe para una casa. Para el 29 de abril se realizará la conferencia Paisajes de Intimidad que impartirán los arquitectos Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz. Es una pareja de arquitectos que viven y trabajan en Perú, que son conocidos por una arquitectura muy clara, muy fuerte, digamos, una arquitectura de concreto, y que han trabajado mucho. De hecho tienen un museo construidos al lado de una zona arqueológica, en sitios donde el problema, uno de los problemas fundamentales es cómo relacionar esta arquitectura con el paisaje, ¿no? Con lo que está ahí al lado, con el contexto. Además de estas propuestas, Mextrópoli también invita a visitar la muestra colectiva Invierno, Imágenes de la Arquitectura Chilena Contemporánea, que se podrá visitar en el Museo de la Ciudad de México hasta el 31 de mayo. Cada mes, el festival anunciará su programación y las actividades podrán seguirse a través de las redes sociales de Arquine. Noticias 22, Karen Rivera. Y le seguimos haciendo guiños al pasado. Hace ratito recordábamos que se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan, pero ¿qué pasaba en otras partes del mundo? También hace 500 años alcanzaba la inmortalidad uno de los artistas absolutos del Renacimiento, Rafael Sanzio. Para recordarlo, el Centro Nacional de las Artes nos invita a una exposición inmersiva que se llama Magister Rafaelo, que ya estuvo en Austria, en Vietnam y ahora llega a nuestro país.
El Centro Nacional de las Artes, CENART, en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura y Magister Art, presentan la exposición Magister Raffaello, que por medio de un recorrido audiovisual compuesto por proyecciones, videos y sonidos, muestra la carrera del gran artista del Renacimiento Raffaello Sanzio a 500 años de su muerte. Es un concepto bastante revolucionario que permite a un aficionado al arte de acercarse mucho a la obra, de conocer al pintor de una forma muy moderna y de vivir una experiencia en la cual se entremezclan varios lenguajes. La exposición se articula en 6 espacios con más de 40 obras que marcan las diferentes fases de la carrera del pintor y arquitecto italiano. 6 momentos fundamentales de la trayectoria artística de Raffaello, desde su nacimiento en la ciudad de Urbino hasta su muerte en la ciudad de Roma. Entonces el visitante va a recorrer las 6 salas virtuales y va a experimentar todo lo que Raffaello ha hecho a lo largo de su carrera en Urbino, en Perugia, en Florencia, por supuesto en Roma y obviamente en la Ciudad del Vaticano, donde cierra su carrera con una serie de frescos que hoy en día están considerados como el punto más alto del Renacimiento. Raffaello Sanzio, conocido también simplemente como Rafael, es considerado junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci como uno de los grandes maestros de este periodo artístico. Raffaello estudió a fondo la escultura antigua gracias a la aportación de otros investigadores de la época. Eran los humanistas del Renacimiento italiano, los que se dedicaban a rescatar la escultura antigua y el arte antiguo. Y gracias a este acercamiento progresivo con el mundo de la antigüedad, llega Raffaello a tocar un nivel de elegancia, de clasicismo, de armonía en sus cuadros, que replican muchas veces formas y elementos de la antigüedad griego-romana. Magister Raffaello se encuentra abierta al público en la Galería Central del CENART hasta el 30 de mayo, de jueves a domingo, con un horario de 10 a 17:30 horas. La entrada es libre con previa reservación. Para más información, consulte la página cenart.gov.mx. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, una muestra que se antoja imperdible, y ya lo oyeron, es con reservación, precisamente para mantener todas las medidas sanitarias. Hay que darse una vuelta al CENART y celebrar la obra de Rafael Sanzio. Como todos los días, queremos invitarlos a que no se pierdan Debate 22 a las 9 de la noche. Hoy Gaby Tlaseca recibe al doctor José Woldenberg para hablar sobre los retos y los avances del Instituto Nacional Electoral a más de 30 años de su creación. No se lo pierdan, terminando Noticias 22. Una pausa, ya volvemos. Como lo hemos reflexionado en varios programas, gran cantidad de producciones cinematográficas independientes quedaron estancadas cuando llegó la pandemia a nuestro país. Esa es una situación muy similar en gran parte de Centroamérica, por lo que ahora la plataforma Netflix y el Festival de Cine Documental Ambulante presentan el Fondo Miradas. Vamos a ver de qué se trata. Con la pandemia, Netflix se ha convertido en el mayor motor de producción audiovisual en nuestro país. Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para América Latina, afirma que tan solo este año hubo una inversión de $300 millones en más de 50 producciones originales filmadas en México, que se estrenarán este 2021. Actualmente, este servicio de streaming tiene presencia en 37 millones de hogares en América Latina. Producen series y películas en países como Brasil, Colombia, Argentina y Perú. México será el epicentro de la región, pues aquí muy pronto abrirán sus oficinas. Hace unos días anunciaron algunos de sus estrenos mexicanos para 2021. Es evidente que tienen contenidos de corte muy comercial, como La Casa de las Flores, la película, dirigida por Manolo Caro, o la segunda temporada de Control Z, pero también han apostado por propuestas más arriesgadas como Selva Trágica de la directora Yulene Olaizola,
estrenada en el Festival de Venecia, o una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, filme galardonado en la pasada edición de la Berlinale. Causa intriga el documental Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía?, dirigida por Manuel Alcalá, que gira en torno a la muerte del periodista mexicano. De la mano de Ambulante lanzaron el Fondo Miradas, que tiene el objetivo de impulsar producciones independientes en pueblos originarios y afrodescendientes. Los 15 millones de pesos donados se repartirán en 83 producciones afectadas por la pandemia de COVID-19. Estos equipos de producción representan a 30 grupos indígenas y afrodescendientes, entre los que se encuentran el zapoteco, totonaco, mixteco, náhuatl y purépecha. Por la trayectoria que tiene Ambulante de trabajo de campo y formando cineastas en diversos procesos en comunidad, pues fue como una alianza muy natural, ¿no? Entonces, Ambulante, el rol de Ambulante fue pues, diseñar un poco cómo iba a ser el fondo, ¿no? La ayuda también beneficiará a producciones de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Para diversificar el contenido y enriquecerlo. Noticias 22, Julio López. Bueno, ya lo platicábamos desde la entrega de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, cómo las plataformas digitales tienen que levantar la mano y renovar la manera de hacer cine, por lo menos el día de hoy. Y a propósito del séptimo arte, Los monstruos de Guillermo del Toro y The Warriors de Walter Hill han llegado a la Cineteca de Guadalajara con 2 exposiciones permanentes que no debemos perdernos. 2 exposiciones se muestran de forma permanente en el lobby de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Se trata de Hilos entre monstruos, de Omar Biech, pieza con técnica de string art constituida por 25,000 clavos martillados y 40 kilos de hilo negro que forman la imagen del cineasta mexicano Guillermo del Toro y sus monstruos. En la obra de gran formato, el artista veracruzano logra imágenes espectaculares que hacen referencia a películas como El laberinto del fauno, Cronos y La forma del agua, para homenajear al cineasta tapatío. Por otro lado, se expone la serie de 39 fotografías titulada Los guerreros, The Warriors, una investigación audiovisual del artista Carlos A. Morales sobre la proyección de la película The Warriors en 1979, que cobró vida propia en la Ciudad de México de principios de los años 80, con la generación de toda una red de pandillas que dividieron la ciudad en nuevas geografías subculturales. Algo nuevo que empezó a ocurrir, pues fueron los chavos banda, que en su época pues eran conocidos como los Panchitos, la banda unida Kiss, que no eran pandillas en el sentido, como ahora se entiende, tal vez como más criminal, sino eran más como pandillas identitarias, eran grupos de chavos, pues generalmente de zonas marginadas, como lo era entonces Santa Fe o Ciudad Neza, y esto se fue desperdigando. Es comparar momentos de la película con momentos de las fotografías que se hicieron en México, y empiezas a encontrar que hay un extraño parecido, que es casi... O sea, de pronto hay momentos en las escenas, por ejemplo, están todos los chavos así posando, lo ves en la película y lo ves en la realidad mexicana. O ves, por ejemplo, unos chavos cruzando pues, Reforma, me parece, y ves lo mismo, pues no sé, en algún lugar de Nueva York o en Queens. De acuerdo con el artista multidisciplinario, la película, que en su estreno duró 1 año en cartelera, parece haber tenido una gran repercusión en la identidad de los llamados chavos banda, y es una posible muestra de cómo el cine se retrata en la sociedad. A veces pienso que lo que ocurrió es que se entusiasmaron tanto la generación de esa época de jóvenes, se inspiró tanto en la película que se dedicó un poco como a reactuarla durante 10 años, que fue lo que duró ese movimiento, ¿no? Y se me hace muy bonito porque entonces piensas que, bueno, más allá pues de las problemáticas sociales, de las realidades, de que, sabes, todo eso que ve la sociología, pues hay algo tal vez un poco más fantástico, que es que, digamos, la gente se inspiró en una película y la reactuó, ¿no? Y la llevó a la vida, a su propia vida. En ambas obras se muestra de distinto modo cómo el séptimo arte no es solo un reflejo de las problemáticas y deseos de la sociedad, sino también cómo puede inspirar el quehacer de otras corrientes artísticas, así como las manifestaciones sociales. La exposición se encuentra permanente y con acceso gratuito. Noticias 22, Omar Vera.
Y ahora les platico que la Lotería Nacional, quien ha sido testigo de numerosos acontecimientos de la vida social, cultural y política de nuestro país, para dar cuenta de sus memorias, celebra su aniversario 250. Además de que va a haber un sorteo especial el 14 de mayo con 250 millones de pesos, que hay que comprar el cachito y ya diremos en qué nos lo gastaremos. Para celebrar este aniversario, presenta también una exposición fotográfica en las rejas de Chapultepec. Con una exposición fotográfica que ofrece un recorrido por su historia, la Lotería Nacional celebra su 250 aniversario. Son imágenes de su archivo que están distribuidos en 5 núcleos temáticos que van desde su fundación, su papel ante la independencia, la reforma y la revolución, así como su fortalecimiento como institución. La Lotería Nacional está en la memoria colectiva de México, ¿no? Como bien dices, hay muchísima literatura, cine, historias de primera, segunda mano que todos conocemos de algún familiar, tío, primo que vendió, compró, ganó o algo relacionado con la lotería, hasta dichos populares, ¿no? Una gran cantidad. Entonces, justo pues sí, es un reto articular una historia tan grande y que vive y está en la memoria de tantas personas. Los protagonistas son los niños gritones, los vendedores de billetes, los expendios que forman parte del paisaje urbano, los carteles, los billetes conmemorativos, así como los proyectos sociales e históricos, como el Ángel de la Independencia, que fue financiado por la Lotería Nacional. La Lotería Nacional no solamente ha apoyado y ha contribuido a la equidad social de alguna forma en la distribución de los bienes, sino que también ha ayudado a construir la modernidad de México. Ojalá que la gente le disfrute y que le genere una curiosidad. Hicimos una cosa muy bonita con las fichas técnicas, entonces cada una de las imágenes tiene su QR y entonces si es una imagen que tiene que ver con archivo, el QR te va a llevar a temas que tienen que ver con la historia, ¿no? Si es una imagen que tiene que ver con los sorteos, te va a llevar hacia los sorteos para que pues te indagues e investigues un poco más sobre esto, ¿no? La muestra permanecerá hasta el 7 de junio en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec. Son 66 imágenes y va a itinerar en otras partes de la ciudad y el plan es que esa exposición itinere por todas las sedes que tiene la Lotería Nacional en el país, porque pues es la fiesta de los 250 años. De hecho, esta es la primera etapa de lo que viene, porque ahora se está preparando una gran exposición en el edificio del Moro. Entonces, este es el comienzo de estas acciones de los 250 años. Noticias 22, Óscar Cortés. Antes de la pausa les comento que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunciaron que ya fueron entregadas las respuestas institucionales a los pliegos petitorios de las alumnas de las Escuelas Nacional de Arte Teatral y de la Academia de la Danza Mexicana. Para no obstaculizar, dice el comunicado, el proceso de conciliación, los dirigentes de ambas instituciones han presentado su renuncia. Asimismo, el personal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura será capacitado para acompañar las denuncias ante instancias de procuración de justicia con enfoque de derechos humanos y de género. Por primera vez, la convocatoria para aspirar a un cargo en la dirección de las escuelas del INVAL considerará como requisito incluir un enfoque de género y prevención al acoso sexual. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Como les platicaba al inicio del programa, íbamos a retomar la cuestión que tiene que ver con los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, y qué mejor que hacerlo de la mano de Christian Duverger, quien regresa al segmento de enfoques para reflexionar y revisar la historia de México medio milenio después. Vamos con él y con esa entrevista que le realizó Laura Barrera. Hernán Cortés como padre de la patria, como un hombre que buscaba el mestizaje, como autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España en lugar de Bernal Díaz del Castillo.
Son hipótesis a las que ha llegado el historiador, antropólogo y arqueólogo Christian Duverger, con quien continuamos esta conversación, una nueva lectura de quien ha sido el mayor villano de la historia de México a 500 años de la caída de Tenochtitlán. Doctor Duverger, qué gusto platicar con usted. Recientemente publicó, aquí lo tenemos como compilador, Cortés, escritor que reúne 9 ensayos, 3 de su autoría, además de espléndidas ilustraciones de Emiliano Gironella. Lo publica el Museo Iconográfico del Quijote. Lo pueden conseguir. Es un ejercicio de lectura. Si decidimos de leer como obra de literatura, tenemos otra visión. Pero también es importante saber que México cuenta con Cortés, el fundador de la novela moderna, porque finalmente siempre se dice que la novela la inventó Cervantes. Y con su obra, que es una especie de burla de las novelas de caballería. Pero en realidad Cortés escribe antes, como una generación antes, y lo que hace Cortés en la historia verdadera es conservar el relato de los hechos. Este libro está ilustrado por Emiliano Gironella, que el año pasado trabajé con él, hizo una serie de 52 cuadros sobre la conquista. Me parece importante que un artista plástico de primer nivel retoca el tema de la conquista, que hasta ahora era un tema tabú. Entonces, finalmente, eso nos enseña que hay que reconsiderar el tema de la conquista como más apegado al corazón de lo que es la cultura mexicana. Hay un misterio en la cultura mexicana, que el misterio de este mestizaje, cómo se hizo finalmente la fusión de esos dos mundos. Y es interesante, por ejemplo, en la ilustración de este libro, el artista, Gironella, juega con un símbolo que es la pluma. Y la pluma en el mundo prehispánico es un símbolo guerrero, es como una condecoración. Y la pluma en el mundo occidental es la pluma del escritor. Entonces, por eso vemos una especie de pirámide en la portada, una pirámide que es un tintero y una pluma. Entonces, eso significa que de la guerra pasamos a la literatura, lo que es una manera mucho más suave de contar la historia. Y bueno, significa que además de las relecturas históricas que se puedan hacer, también hay relecturas plásticas, como es el caso de estas espléndidas ilustraciones, estas espléndidas obras de arte que forman parte del libro. Doctor Duverger, con sus investigaciones, usted se ha abierto a sí mismo pues un frente muy, muy extenso. ¿Hacia dónde se dirige ahora la serie de pesquisas que ha venido haciendo? No sé si nos puede adelantar un poco sobre qué camino va. Ya se está integrando una especie de saga de libros en torno a este tema. Ya mencionamos estos 2 primeros. ¿Qué es lo que sigue en sus investigaciones? Bueno, la verdad, había una gran parte de mis investigaciones que eran dirigidas a hacer arqueología. Sí. Excavé en Monte Albán durante 9 años. Eso está parado y con la situación no sé cuándo podremos o si podremos reiniciar eso. Eso es un elemento. Pero la verdad es que estoy preparando otro libro sobre Cortés, y que va a ser el tercer y el último, sí. Pero que vamos a decir un Cortés íntimo, que este libro me va a permitir de explicar un poco la relación de Cortés con Malinche, por ejemplo, que es un elemento importante. No es directamente un libro sobre Malinche, pero es la relación de Cortés con Malinche. Mi idea, que puedo adelantar un poco, es que Malinche tiene un papel muy importante, pero no tanto el papel de intérprete. No se puede reducir Malinche al papel de intérprete, de lengua. Porque mi idea profunda es que Cortés entra en México conociendo una parte del idioma náhuatl,
y se perfeccionó evidentemente. Cuando uno habla varios idiomas, hay que saber que Cortés habla latín, etcétera, y habla español evidentemente. Toda su familia habla francés, y porque es una familia de tradición francesa, tiene mucha vinculación su familia con Navarra, y en Navarra en la época se hablaba los dos idiomas, el francés y el castellano, etcétera. Y habla el taíno, porque después de 15 años en las islas evidentemente que hablaba, y es muy probable que rápidamente habló el náhuatl. Entonces, el papel de Malinche fue más importante que el papel de intérprete, y es lo que me gustaría explorar en este próximo libro. Muy bien, será una trilogía. Un poco condenado por el confinamiento, porque no hay acceso al campo y no me puedo dedicar a arqueología. Doctor, resultado de las inferencias de las que hemos hablado, de las conclusiones a las que ha llegado, ¿cuál es la respuesta que ha tenido de los especialistas, de los estudiosos en México y en Europa, que me imagino ha sido distinta? No, hubo una especie de reacción, vamos a decir, epidérmica, que puedo entender en México, ¿no? Porque eso es tocar un tema muy, muy profundo. Y hubo una especie en ciertos medios, una especie de rechazo inmediato, pero inmediato. Y luego, después de, no sé, 8 años, los elementos a favor de la existencia de un Díaz del Castillo escritor no existen, no hay evidencias. Entonces, mi propuesta hoy es bien recibida, y es porque también eso explica muchas cosas. Y además es un orgullo finalmente para México tener no solamente un vencedor que podría ser un bárbaro, pero ahora tenemos el fundador de la novela moderna, lo que finalmente el padre de la patria, porque Cortés inventó el México mestizo, el padre de la patria también es el fundador de la literatura mundial, es uno de los fundadores de la literatura mundial. Entonces, no veo el motivo por enojarse. Eso es un elemento. Y por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia ha suprimido la referencia a Díaz del Castillo como autor de la historia verdadera. Doctor, aún considerando la idea de un Cortés que no quiere acometer una conquista que lleve al exterminio, y aunque en proporción a la población, como usted ha dicho, no pueda considerarse un porcentaje avasallador de muertos, sí hubo violencia y muertes atroces. Por ejemplo, el relato de la matanza de Cholula en 1520, que está reflejado en los relatos en náhuatl y en los códices que recupera la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, pues es escalofriante. Por ejemplo, lo que pasó en 1521, que tendríamos que conmemorar, es una batalla, el sitio de Tenochtitlan de la batalla, es una batalla con mucha violencia. Eso no estoy de los que van a negar esa realidad, hay que entender bien. Pero eso no impide que Cortés sea un gran escritor. Entonces hay dos facetas en Cortés, por eso es complicado. 3, vamos a decir. Es el jefe de guerra, y cuando hace guerra. Y hay muertos, hay sangre. Y hay un escritor y hay el fundador del México mestizo. Entonces son 3 facetas del personaje que seguramente vale el estudio. Y también eso es una reflexión. Y no hay realmente programas, no hay líneas de investigación en ninguna universidad del país y en relación con eso. Cortés es todavía un tema intelectual tabú. Entonces creo que merece un estudio.
Sí, doctor, que pues todos estos años de investigación documental, los viajes que realizó, el recorrido completo y emulando el de Cortés, que sean un camino abierto que sea seguido por nuevos investigadores, por diferentes investigadores y haya pues más hallazgos importantes. Doctor, vamos a cerrar esta entrevista y siempre lo hago con 3 preguntas de respuesta rápida, casi automática, inspiradas un poquito en el cuestionario Proust. A ver, supongamos, doctor, que se las arregla para entrar al túnel del tiempo. ¿Qué episodio alrededor de la caída de Tenochtitlán le hubiese interesado presenciar? Pues como somos monomaniacos todos los historiadores, seguramente lo más fascinante sería el encuentro con Malinche, ¿no? Uh-huh. Cómo fueron las miradas, etcétera, cómo pasó el contacto con Malinche, porque es el inicio de una historia de amor, pero detrás de la historia de amor hay una historia de amor de Cortés hacia todo el país. Entonces, yo hubiera querido ser el testigo del encuentro de Cortés y Malinche. Muy bien. La segunda es, si pudiera tener una conversación con Hernán Cortés, una pregunta que le haría. Y ¿por qué mató a Cuauhtémoc? Y la siguiente, la última, ¿cuál sería entonces la pregunta o la conversación que le gustaría tener con la Malinche? Pues creo, ¿por qué aceptó Malinche casarse con Jaramillo? Porque al inicio del viaje de Honduras hacia Honduras, Cortés organiza la boda oficial de Malinche con un soldado español, Jaramillo, y finalmente prosiguió su relación con Malinche. Y consideró que el hijo que Malinche tuvo durante este viaje es el hijo de Cortés, sino el hijo de Jaramillo. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué haber aceptado este matrimonio? Lo natural hubiera sido casarse con Cortés, como símbolo del mestizaje y de la fundación de un nuevo México. Entonces, eso sería mi pregunta. Doctor Christian Duverger, qué gusto platicar con usted. Gracias por esta conversación. Gracias, Laura. Gracias. Un gran saludo a los que nos miran y nos escuchan. Bye. Fascinantes estas reflexiones que hace el doctor Duverger, y necesario también, muy necesario, reconocer la figura de Hernán Cortés para entender más nuestra historia. Y llegó el momento de despedirnos y lo hacemos como es costumbre con música, recordando al pianista, compositor y arreglista polaco Krzysztof Komeda, quien nació un día como hoy en 1931, un personaje que dejó huella tanto en el jazz como en el cine. En el 56 estudió medicina, pero se abocó a la música, siempre se interesó por las artes líricas, lo bailable, lo ligero, y esto lo llevó a dejar la carrera de medicina. Se volvió bajista de swing, después se interesó por el mundo del jazz y conoció a Roman Polanski. Desde que Roman Polanski hacía sus pininos en el cine, sus primeros cortometrajes, se interesó en la música de Krzysztof y se formó una mancuerna muy interesante. Películas como Callejón sin salida, El cuchillo en el agua y esto que vamos a escuchar a continuación, que es El bebé de Rosemary, son de la autoría de este gran arreglista polaco, con lo que nos despedimos, no sin antes agradecerles el favor de su compañía y recordarles que nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches.